Saludamos a esta hora al licenciado Andrés Jaramillo. Él es periodista y analista político. Licenciado Jaramillo, muy buenas noches ya. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Un gusto siempre, María del Carmen. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio. Bueno, pues la sorpresa de las elecciones ha sido Daniel Noboa, quien al inicio de este proceso electoral pues ni siquiera estaba dentro de las proyecciones que se tenía entre las principales candidaturas, no se proyectaba de esta forma. Ahora pues ha asegurado su pase a la segunda vuelta junto a Luisa González, la candidata del correísmo. Y justamente es ahora cuando empieza la parte más complicada de este proceso electoral, sin lugar a dudas. ¿Dónde están entonces las debilidades de Daniel Noboa y a qué debería este candidato prestar mayor atención según su criterio? Vemos que, por ejemplo, Daniel Noboa no cuenta, a diferencia del correísmo, con un partido, con una estructura orgánica, disciplinada, que pueda permitirle organizar y aterrizar la campaña en las diferentes provincias. Por otro lado, recordemos que él, al no haber estado en el radar político, de alguna manera salió ileso de los ataques y de la campaña sucia. Eso no va a pasar en la segunda vuelta electoral. Él será blanco de críticas y blanco de ataques, y de alguna manera él tiene que prever todo preparado, lo que pueda venir hacia adelante. Pero también hay un tema fundamental, María del Carmen, que tiene que ver con el tipo de voto que lo lleva a la primera vuelta. Ese voto, a diferencia del correísmo, que tiene un voto duro, un voto fiel, el voto de Daniel Noboa se trata de un voto blando, principalmente de jóvenes. Es decir, un voto que se puede desencantar con facilidad si es que no logra mantener viva esa llama de encanto que le permitió llegar a la primera vuelta electoral. Pero aún más, este voto, de alguna manera que puede crecer, digamos, Daniel Noboa, se encuentra a una orilla, a un costado, en un extremo, se encuentra en el anticorreísmo, que de alguna manera está reflejado, por ejemplo, en la tercera fuerza política, que es la de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio. Él ganó la primera vuelta siendo moderado, sin involucrarse en esta pelea correísmo y anticorreísmo. Sin embargo, le va a tocar ahora encontrar un equilibrio estratégico para, sin dejar de ser moderado, sin perder a este público cautivo, tratar de conquistar a este que está más en el polo, María del Carmen. Sí, definitivamente no considero tampoco que él deba perder esa personalidad que tiene de ser moderado, que justamente ha captado incluso la atención de muchos de los votantes, de los jóvenes sobre todo, que ya están cansados de los insultos, de las peleas, del que grita más. Realmente lo que quieren es, lo que queremos, yo creo todos los ecuatorianos, es algo de paz, y es algo que tal vez los jóvenes lo vieron mucho en este candidato. ¿Por qué tener que buscar una posición, digamos, anticorreísta? No necesariamente. Él puede buscar seguir defendiendo sus proyectos y no, pues, ponerse en una postura que tal vez él no necesariamente quiera asumir. Y el aspecto que mencionas, María del Carmen, es sustancial, es fundamental, porque a los candidatos uno de los principales errores es sacarlos de su esencia, tratar de convertirlos en algo que no son. Y quizás el ejemplo más práctico se vivió con dos de los candidatos. Primero, Yacu Pérez, y segundo, Otto Sonnenhösner. Recordemos que Otto Sonnenhösner de alguna manera cubría esta expectativa que finalmente se decantó por Daniel Noboa, es decir, alguien mesurado, alguien preparado en el exterior, alguien que procuraba la unidad, la conciliación. Pero luego del fatídico evento del asesinato del alcalde de Manta y el asesinato de Fernando Villavicencio, la campaña de Otto Sonnenhösner intenta modificarlo y hacerlo parecer con mano dura. Es así que incluso en el debate presidencial lo vemos mucho más frontal, lo vemos mucho más confrontativo y lo vemos prácticamente enfrentándose al resto de candidatos. Y algo similar pasó con Yacu Pérez en otro contexto. Él, su particularidad, su superpoder, era que era un ciudadano más, que tenía una conexión especial con la gente, con la ciudadanía, con la gente de a pie. Y la campaña de alguna manera lo viste como si se tratara de un presidenciable amigo de los empresarios, le pusieron micrófono de diadema,
lo pusieron en eventos cerrados, en sitios cerrados, con grandes pantallas, para que pueda presentar sus planes y hacer su campaña. Entonces lo sacaron de su fortaleza. Y creo que esos dos ejemplos pueden ser una gran lección de lo que debería afrontar Daniel Noboa. Sería, coincido plenamente contigo, un gravísimo error que para la segunda vuelta electoral le quiten su esencia. Definitivamente. Ahora, obviamente no existe un endoso de voto, eso es difícil poder garantizarlo, digamos. Sin embargo, ¿cómo se ve las posibilidades de este candidato frente a la candidata del correísmo, tomando en cuenta, por ejemplo, los votos que fueron para Fernando Villavicencio inicialmente, que fue después reemplazado por Cristian Zurita? Ese sí es un voto, digamos, y yo lo veo así, al menos anticorreísta. Es decir, le van a apostar a quien sea que esté pues en el balotaje enfrentando al correísmo. Bien difícil que o voten nulos, que se desentiendan, porque ya saben que eso obviamente votar de esa forma lo que va a suceder es que se va a anular el voto y se le da ventaja a la candidata del correísmo. ¿Usted no considera que en ese caso específico esos votos ya podrían ser como votos garantizados para el candidato Daniel Noboa? En absoluto, esos votos no son endosables, ni se puede creer que incluso con una manifestación pública del movimiento Construye en favor de Noboa, efectivamente la gente termine brindándole ese voto. Recordemos que el voto de Fernando Villavicencio se convirtió en una comunidad. Es decir, hay mucho tema emocional, hay mucho tema de fidelidad, y es un voto que realmente es emotivo y cerrado. Entonces, ¿qué fue lo que motivó esto? El ataque frontal a las mafias, el discurso frontal a la corrupción, evidencias concretas de que el Ecuador puede confiar en él para que efectivamente, si llega al poder, pueda continuar con esta lucha necesaria además para el país. En el sentido en que él pueda dar las evidencias a este electorado de que efectivamente él también puede enfrentar a las mafias y a la corrupción, sin salir de su perfil, sin montarse en arquetipos que no son los propios, creo que puede acercarse a ese voto. Pero ese voto tendrá que pelearlo. No lo tiene ganado, no lo tiene garantizado, y ese es uno de los retos precisamente de cara a la segunda vuelta electoral. Igual que los de Topic, obviamente, y de Sonnenholzner. Ahora, usted lo decía hace unos momentos, una de las falencias que tiene es que no tiene una estructura política sólida a escala nacional para poder organizar pues su campaña de forma adecuada. ¿Qué debería hacer entonces para de alguna manera poder trabajarlo, sobre todo donde está más débil, digamos, donde tiene menos votación, tal vez reforzar un poco su presencia en esas zonas? ¿Cómo hacerlo? Mire, sin alianzas políticas es poco lo que va a poder hacer Daniel Noboa. Es momento de que efectivamente capitalice esta personalidad y capitalice su proyecto en función de que las alianzas que logre en las diferentes provincias y a nivel nacional se incluya como parte fundamental del acuerdo que esas organizaciones y todo lo que implica la logística, recursos, talento humano, se pongan al servicio de la campaña de Noboa. Ese debería ser un requisito indispensable para llegar a un acuerdo o una alianza con cualquier partido o movimiento político. De lo contrario, no va a tener el capital suficiente para poder enfrentar a una maquinaria que es el correísmo, que además no solamente que cuenta con recurso económico y talento humano, sino que además es orgánica, es disciplinada, no es la primera campaña que hacen. Entonces, ciertamente se la tiene duro. No obstante, tampoco quiere decir que el camino sea fácil para Luisa González. Eso le iba a preguntar justamente en estos momentos. ¿Qué pasa con la candidata Luisa González? En cambio, para ella, ¿cuáles son las debilidades? ¿A qué debería prestarle atención para sacar adelante su campaña? Un elemento fundamental que tiene que superar es a ella misma. Porque recordemos que la candidata que produjo la campaña antes del debate era una candidata aguerrida, era una candidata con absoluto conocimiento, solvente, que no fue lo que se vio en el debate presidencial. Y de alguna manera eso explicó
gran parte de la caída y que no hayan podido ganar en primera vuelta electoral. Entonces ella tiene que superar este estigma, esta sombra que le dejó el debate electoral de que efectivamente no es la candidata que nos vendieron. Recordemos que el propio Rafael Correa, el expresidente, tuvo que salir luego del debate, hacer él campaña vía remota para poder recuperar esos votos. Y lo vimos justamente en todos los medios de comunicación que él mismo ha criticado, haciendo campaña por su candidato y además confrontando personalmente con los otros candidatos, porque la pelea en los últimos días no fue Luisa González Tópigo, Luisa González, Otto Sonelcosne, fue Rafael Correa con el resto del mundo. Entonces, esa es la primera debilidad. Y la segunda debilidad, no menor, es el techo del voto duro que tienen. Ellos han demostrado a lo largo de la historia que tienen un límite en ese voto duro. Es decir, ellos muy difícilmente van a poder superar, o digamos, estarán alrededor del 40% aproximadamente, pero que ese es un techo del que ellos no van a poder subir. Entonces, si es que ese techo no logran romperlo, y se reproduce lo que pasó en las presidenciales anteriores con Guillermo Lasso, podría ser una ventaja para Daniel Noboa. Es decir, debería haber un cambio de estrategia para el movimiento Revolución Ciudadana. Y también para Daniel Noboa. Y para finalizar, ya debo cerrar esta entrevista, es importantísimo tomar en cuenta sí lo que significa pues Andrés Arauz dentro de este binomio presidencial. Tal vez no considera usted que la mejor opción es limitar sus pronunciamientos porque no ha ayudado mucho tampoco a la candidata. De hecho, si es que pudieron recuperar los puntos fue porque lo escondieron. Entonces, yo creo que lo más prudente efectivamente sería el mantenerlo así, con un bajo perfil, para que no pueda comprometer la campaña. Me quedo entonces justamente con sus últimas palabras. Quiero agradecer nuevamente al licenciado Andrés Jaramillo, periodista y analista político, por habernos acompañado en este espacio. Siempre un gusto, María del Carmen. Hasta la próxima. Hasta la próxima.